¿Has pensado alguna vez qué significa conocer tu lado oscuro? Quizá estés aquí por una razón, guiado por el universo para descubrir una verdad más profunda sobre ti mismo. Porque el lado oscuro es mucho más que un concepto vago de películas y mitos, es una parte esencial de tu propio mundo interior. Está dentro de ti, oculto y a veces esquivo, pero influye profundamente en tu forma de pensar, sentir y actuar. En muchas culturas y tradiciones, el lado oscuro tiene diferentes caras. En el plano emocional, representa aquellas partes de ti mismo que tal vez preferirías reprimir: miedo, ira, celos, inseguridad. Estas son las emociones profundas que a menudo permanecen ocultas y que, sin embargo, guían silenciosamente tus acciones y decisiones. Espiritualmente, el lado oscuro puede verse como la parte de ti que se retira a las sombras cuando rehuyes la luz del autoconocimiento. Es la encarnación de los aspectos de ti mismo que tal vez no quieras ver, pero que están esperando a ser aceptados e integrados. Socialmente, el lado oscuro suele ser lo que intentamos ocultar porque no se ajusta a las expectativas o normas que nos imponen desde fuera. La cultura pop ha adoptado la imagen del lado oscuro de muchas formas. En películas como Asterisco, la guerra de las galaxias Asterisco, el lado oscuro se representa como una fuerza que tienta a la gente, les promete fuerza, pero contribuye a su perdición. Pero aquí también el lado oscuro simboliza la lucha interior con uno mismo, los conflictos internos que se desarrollan en todos nosotros. No es solo una imagen del mal, sino más bien una expresión de lo desconocido, de esas partes de uno mismo que aún no se conocen del todo o que tal vez incluso se temen. Pero lo cierto es que todos tenemos un lado oscuro. Nadie está libre de sombras, conflictos internos no resueltos o miedos ocultos. Pero en lugar de luchar contra ellos o reprimirlos, el verdadero reto es comprender y aceptar este lado oscuro. Carl Jung, uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, dijo una vez: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino tomando conciencia de la oscuridad. Jung habla aquí de la profunda necesidad de reconocer y abrazar las propias sombras e integrarlas en uno mismo. Solo aceptando este lado oscuro podemos encontrar la verdadera plenitud. Ahora llegamos a la cuestión de cómo surgió en ti este lado oscuro y cómo puedes influir en él. En el próximo capítulo profundizaremos en la psicología de la sombra y examinaremos cómo los conflictos internos y las emociones reprimidas moldean tu vida. ¿Estás preparado para dar un paso más en este mundo oculto? Hay una parte de cada ser humano que a menudo pasa desapercibida, que se retira a las sombras y que, sin embargo, influye profundamente en nuestro comportamiento, nuestras decisiones e incluso la imagen que tenemos de nosotros mismos. La psicología llama a esta parte la sombra. El término, acuñado por el psicólogo suizo Carl Jung, describe todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos, reprimimos o negamos por diversas razones. Nos pertenecen, pero los hemos desterrado a la oscuridad. Tu lado oscuro no es intrínsecamente malo. Más bien, es el resultado de lo que no has aceptado o procesado plenamente. Son tus conflictos no resueltos, tus emociones reprimidas y tus miedos que se acumulan en las sombras. Todo el mundo lleva dentro estas partes sombrías, y cuanto más se ignoran, más fuerte actúan en el subconsciente. Estas partes inconscientes controlan a menudo nuestras reacciones ante determinadas situaciones o personas sin que nos demos cuenta. Imagina que en un momento de ira reaccionas de forma exagerada ante un comentario aparentemente inofensivo. El desencadenante puede parecer pequeño, pero la sombra está trabajando en segundo plano. La ira es un ejemplo de una emoción que a muchas personas no les gusta reconocer en sí mismas. A menudo se considera inapropiada o destructiva y por lo tanto se reprime. Sin embargo, esta ira reprimida sale a la superficie, quizás en forma de una explosión emocional repentina o como una irritabilidad subyacente que influye en tu comportamiento sin que te des cuenta. La sombra también se manifiesta en sus conflictos internos. Quizá haya partes de tu personalidad que rechazas porque no encajan con la imagen que tienes de ti mismo. Por ejemplo, si te ves a ti mismo como tranquilo y sereno, puede que reprimas todas las partes de ti que son impulsivas o apasionadas. Sin embargo, estas partes no desaparecen sin más. Permanecen en tu sombra y siguen trabajando allí hasta que las sacas a la luz y las aceptas. Reprimir estas partes tiene un precio. Cuanto más tiempo ignores tu lado oscuro, más influirá en tu comportamiento y tus decisiones. Esto no significa que tengas que derrotar a tu lado oscuro, se trata más bien de reconocerlo, aceptarlo e integrarlo en tu vida.
Al fin y al cabo, el lado oscuro a menudo alberga una fuerza y un potencial que solo se pueden liberar cuando lo aceptamos. Un ejemplo psicológico demuestra lo poderosa que puede ser la sombra. Las personas que intentan parecer positivas y amables en todo momento pueden reprimir tanto las partes negativas o agresivas de su personalidad que acaban saliendo a la luz en forma de arrebatos incontrolados. Estas personas suelen sorprenderse por la intensidad de su ira o tristeza porque creen que esos sentimientos no les pertenecen. Sin embargo, estas emociones pertenecen a todos y solo si las afrontamos conscientemente podremos canalizarlas de forma constructiva. Ahora que ya conoces la psicología de la sombra, en el próximo capítulo exploraremos cómo te afecta el lado oscuro de las emociones, sobre todo la ira, el miedo y el dolor. Estas emociones suelen ser la clave para comprender lo que has reprimido en la sombra. La ira, el miedo y el dolor son las expresiones más fuertes del lado oscuro de nuestras emociones. Estos sentimientos suelen ser los primeros que queremos reprimir o controlar porque son desagradables o nos hacen vulnerables. Sin embargo, son precisamente estas emociones reprimidas las que tienen un efecto oculto más fuerte y guían nuestro comportamiento. La ira, por ejemplo, es una emoción que suele considerarse negativa. Muchas personas intentan reprimirla, pero al hacerlo se acumula y a menudo encuentra salidas incontroladas, ya sea a través de arrebatos repentinos o de comportamientos sutiles y pasivo-agresivos. Si la ira no se procesa conscientemente, se convierte en una fuerza oscura que influye en la vida de forma inadvertida. Lo mismo ocurre con el miedo. El miedo suele esconderse tras fachadas de fuerza o control. Pero el miedo no resuelto puede paralizarnos, hacer que evitemos tomar decisiones y obstaculizar nuestro crecimiento. Nos mantiene atrapados en nuestra zona de confort sin que nos demos cuenta. El dolor, por su parte, suele ser el más profundo de estos sentimientos. El dolor emocional puede crear en nosotros un mecanismo de defensa que nos aleja de nosotros mismos y de los demás. Si no lo permitimos y vivimos a través de él, permanece como una melodía de fondo constante en nuestras vidas, influyendo en todas nuestras acciones y relaciones. En el próximo capítulo veremos cómo estas emociones oscuras no solo son una amenaza, sino que también encierran un potencial de transformación. Dime si el ámbito es adecuado para ti y seguiremos a partir de ahí. A menudo se considera que el lado oscuro es algo que debemos temer o evitar. Pero en realidad alberga un poder insospechado que, cuando se comprende e integra, puede transformar nuestras vidas. La oscuridad, simbólicamente hablando, no es solo negativa, es también el espacio del que puede surgir la luz. Sin oscuridad no habría contraste, no habría forma de apreciar realmente la luz. En muchos mitos e historias, suele ser la confrontación con la oscuridad lo que permite crecer a los héroes. Tienen que pasar por los momentos más oscuros para encontrar su verdadera fuerza. Lo mismo ocurre en la vida real. Las crisis, los conflictos interiores y el reconocimiento de nuestro propio lado oscuro nos llevan a nuestros límites, y ahí es exactamente donde reside el potencial de crecimiento. La oscuridad nos obliga a reconocernos de una forma más profunda y honesta. Nos desafía a aceptar nuestras debilidades y nos lleva a una profunda transformación. Sin estos retos, permaneceríamos en nuestra zona de confort y nunca descubriríamos el poder que yace latente en nuestro interior. En el próximo capítulo veremos cómo podemos enfrentarnos conscientemente al lado oscuro y qué estrategias nos ayudan a utilizar este poder de forma positiva. Reconocer el lado oscuro es solo el primer paso. Pero, ¿qué viene después? ¿Cómo aprender a tratar con esa parte oculta de uno mismo en lugar de reprimirla? El arte reside en integrar tu lado oscuro, aceptarlo como parte de tu personalidad y sacar fuerzas de él. Uno de los métodos más eficaces para tratar el lado oscuro es la autorreflexión. Esto significa enfrentarse conscientemente a los miedos, las debilidades y las emociones que normalmente se evitan. La meditación y la atención plena son herramientas valiosas. Te ayudan a entrar en un estado de calma interior en el que puedes observar tus pensamientos y sentimientos sin juzgarlos ni rechazarlos inmediatamente. En el silencio de la meditación, poco a poco tomas conciencia de tus patrones inconscientes y emociones reprimidas. Esta claridad es la clave para reconocer las partes oscuras de uno mismo. Otra técnica poderosa es la de escribir en un diario tus pensamientos y sentimientos. Si escribes a diario tus experiencias internas, podrás reconocer patrones que, de otro modo, permanecerían ocultos. Si escribes tus pensamientos con regularidad, te darás cuenta de los temas que surgen constantemente, como la ira, el miedo al fracaso o las inseguridades más profundas.
Esta clasificación de los pensamientos aporta luz a la oscuridad y te ayuda a comprenderlos y aceptarlos mejor. Otro enfoque valioso es el llamado *** trabajo de sombras, descrito por Carl Jung. El trabajo de sombras te anima a enfrentarte a los aspectos reprimidos de tu personalidad, a reflexionar conscientemente sobre ellos y, en última instancia, a integrarlos. En lugar de verlos como enemigos, aprendes a aceptarlos como partes de ti mismo. Todo el mundo lleva dentro esas partes sombrías, y solo cuando las sacas a la luz pueden perder su poder destructivo e incluso darte nueva energía y fuerza. El perdón también desempeña un papel fundamental en la integración del lado oscuro. A menudo albergamos resentimiento hacia nosotros mismos o hacia otras personas, ira, culpa, la sensación de haber fracasado. Estas emociones negativas alimentan el lado oscuro y nos mantienen atrapados. El perdón es un acto poderoso que nos permite soltar y encontrar la curación. Cuando te perdonas a ti mismo y a los demás, creas espacio para el crecimiento y la transformación. Sin embargo, es importante comprender que el lado oscuro no puede ser derrotado. Es un compañero constante que te acompañará a lo largo de tu vida. Pero en lugar de huir de él o reprimirlo, puedes aprender a trabajar con él. Al aceptar conscientemente tus partes oscuras, te vuelves más resistente y puedes canalizar esta energía hacia vías positivas. En el próximo capítulo analizaremos más detenidamente cómo aflora el lado oscuro en nuestras relaciones interpersonales y qué estrategias ayudan a romper los patrones negativos de las relaciones. El lado oscuro no solo aparece en nuestro interior, sino también en nuestras relaciones con otras personas. Las personas con las que nos relacionamos suelen reflejar las partes de nosotros mismos que no queremos ver, nuestras inseguridades, miedos y profundas heridas emocionales. Estos aspectos oscuros son especialmente fuertes en las relaciones afectivas estrechas, parejas, amistades y relaciones familiares. Aquí es donde pueden desarrollarse conflictos, juegos de poder y patrones de comportamiento destructivos, que a menudo nacen de nuestra propia oscuridad reprimida. Un ejemplo de ello son las luchas de poder en las relaciones. Cuando te sientes inseguro o débil, puedes tender a ejercer control sobre tu pareja o sobre los que te rodean para compensar esta inseguridad. Este control puede adoptar la forma de celos, manipulación emocional o dominación. A menudo utilizados de forma inconsciente, estos juegos de poder alimentan el lado oscuro de la relación y conducen al conflicto, la desconfianza y el distanciamiento emocional. A veces también se producen proyecciones en las relaciones, en las que transfieres a tu pareja tus propios conflictos y miedos no resueltos. Puedes reconocer en la otra persona cualidades que no te gustan de ti mismo y juzgarlas. Por ejemplo, si usted mismo tiene miedo al rechazo, pero proyecta ese miedo en su pareja acusándola de desconfianza o frialdad emocional. Estas proyecciones son una expresión clásica del lado oscuro de las relaciones. La comunicación suele ser la primera clave para superar esta dinámica. Al reconocer tus propias partes oscuras y compartirlas abierta y honestamente con tu pareja o amigo, rompes el ciclo de emociones reprimidas y juegos de poder. Cuando ambos miembros de la pareja están dispuestos a enfrentarse a sus propias sombras, puede surgir una conexión más profunda y auténtica. En lugar de evitar o reprimir el conflicto, el lado oscuro de las relaciones puede utilizarse como fuente de transformación que permita una comprensión más profunda y una cercanía auténtica. Otro enfoque útil es *** la atención plena en los conflictos. En lugar de reaccionar impulsivamente ante comentarios o comportamientos hirientes, ayuda a detenerse y reflexionar: ¿de dónde viene mi reacción? ¿Qué emoción o miedo más profundo se está tocando? Si eres consciente de tus emociones, puedes romper el ciclo de reacción y contrarreacción y aportar un nuevo nivel de conciencia a tus relaciones. Si ambos miembros de la pareja están dispuestos a enfrentarse honestamente a su lado oscuro, las relaciones pueden convertirse en un espacio de sanación y crecimiento. Pero esto requiere valentía, apertura y la voluntad de verte a ti mismo y a la otra persona en toda su oscuridad y claridad. En el próximo capítulo analizaremos el lado oscuro en un contexto social más amplio, cómo se expresa el lado oscuro a nivel colectivo, en las estructuras sociales y en la forma en que tratamos el poder y el control. El lado oscuro no solo se manifiesta en nuestras relaciones personales, sino también en el escenario más amplio de la sociedad. En las estructuras políticas, económicas y sociales, a menudo funciona a través de mecanismos basados en el miedo, la manipulación y el control.
Si miramos más de cerca, nos damos cuenta de cómo las fuerzas oscuras de nuestra naturaleza humana, la codicia, el deseo de poder y el miedo a perder, están profundamente arraigadas en las estructuras de la sociedad. Un ejemplo es la manipulación de los medios de comunicación. En un mundo en el que la información está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, el miedo se utiliza a menudo como herramienta para dirigir y controlar a las personas. El sensacionalismo y las noticias negativas atraen nuestra atención porque la mente humana reacciona instintivamente ante las amenazas. Esta manipulación selectiva de los medios de comunicación utiliza nuestros miedos más profundos, miedo a lo desconocido, al cambio, a la pérdida, para moldear opiniones e influir en el comportamiento. Esto crea tensiones y divisiones en la sociedad basadas en el miedo y la inseguridad. El lado oscuro también es evidente en los sistemas políticos y económicos, donde el poder y el control suelen concentrarse en manos de unos pocos. Los sistemas basados en la desigualdad fomentan un sentimiento de impotencia en quienes tienen menos influencia. Esta desigualdad refuerza la sombra en la sociedad. Quienes se sienten impotentes reaccionan con miedo, ira o resignación. Este es el caldo de cultivo perfecto para el lado oscuro de los movimientos de protesta, el abuso de poder y la división social. Otro ámbito en el que se hace visible el lado oscuro de la sociedad es el miedo a ser diferente. La discriminación, los prejuicios y la adhesión a normas sociales rígidas son una expresión de este lado oscuro colectivo. Cuando se margina a grupos enteros de personas por el color de su piel, su sexo o su religión, a menudo se trata de una proyección de los propios miedos e inseguridades no resueltos de la sociedad en su conjunto. Es más fácil temer al otro que afrontar los propios conflictos internos. Pero al igual que a nivel individual, enfrentarse al lado oscuro también puede conducir al cambio social y a la sanación. Los movimientos por la justicia social, la igualdad y la libertad surgen a menudo del reconocimiento de estas injusticias. Demuestran que el primer paso hacia la curación es reconocer la oscuridad y tomar conscientemente medidas para contrarrestarla. Está en tu mano no dejarte influir por el miedo y la manipulación. El consumo consciente de los medios de comunicación, el pensamiento crítico y el valor para cuestionar las normas sociales son claves para armarse contra las oscuras estructuras de la sociedad. Si tomas conciencia de estos mecanismos, podrás decidir por ti mismo qué influencia pueden ejercer sobre ti. En el próximo y último capítulo, reuniremos el equilibrio entre la luz y la oscuridad y hablaremos de cómo puedes llevar una vida más equilibrada y plena aceptando tu propio lado oscuro. Tras profundizar en las distintas facetas del lado oscuro en nosotros mismos, en nuestras relaciones y en la sociedad, una cosa quedará clara: el lado oscuro no es un enemigo al que haya que derrotar. Es una parte de ti, una contrapartida natural y necesaria de la luz. El verdadero crecimiento y la curación interior solo pueden tener lugar si aprendes a integrar ambos lados en lugar de suprimir uno. La oscuridad dentro de ti alberga un enorme poder. No es solo el lugar donde residen tus miedos, inseguridades y emociones más profundas, sino también el espacio donde se producen la transformación y el crecimiento personal. Sin oscuridad, no habría luz. Al igual que el día no puede existir sin la noche, tu luz interior necesita de la oscuridad para crecer, desplegarse y ganar profundidad. Encontrar el equilibrio entre la luz y la oscuridad significa darse cuenta de que ambos lados existen dentro de ti, y que es tu responsabilidad mantenerlos en armonía. Esto no significa ignorar o suprimir tu lado oscuro, sino abrazarlo, explorarlo e integrarlo. Solo cuando aceptes la oscuridad que llevas dentro reducirás el control que ejerce sobre ti. Pierde su poder de influirte en secreto y se convierte en una fuente de fuerza, creatividad y autoconocimiento. La búsqueda de este equilibrio requiere atención plena y autorreflexión. Significa cuestionarte a ti mismo con regularidad, enfrentarte a tus miedos más profundos y romper con los patrones emocionales que ya no te sirven. Es un proceso continuo, una danza constante entre la luz y la oscuridad que afecta a toda la vida. Hay muchas formas de fomentar este equilibrio: meditación, trabajo de sombras, terapia o prácticas espirituales que te ayuden a entrar en contacto con tu yo interior. Al dedicarte a este trabajo, con el tiempo desarrollarás una comprensión más profunda de ti mismo. Te darás cuenta de que la oscuridad que hay dentro de ti es tan valiosa como la luz. Es el lugar donde sueltas tus miedos, encuentras tu fuerza y descubres tu verdadero yo. En un mundo que a menudo solo glorifica la luz y ve la oscuridad como una debilidad, tu verdadera fuerza reside en aceptar ambas. Eres a la vez luz y sombra, y estos dos polos te convierten en el ser completo y complejo que eres.
Si aprendes a vivir con esta dualidad y a apreciarla, no solo crecerás en tu interior, sino también en tus interacciones con los demás y con el mundo que te rodea. Tu viaje no termina aquí, sino que acaba de empezar. Encontrar el equilibrio entre la luz y la oscuridad es una tarea que dura toda la vida. Pero con cada paso que des en el camino encontrarás más plenitud, más paz y una conexión más profunda contigo mismo. ¿Estás preparado? ¿Listo para abrazar la oscuridad y descubrir la luz interior?